Mi hermano bromeó sobre la enfermedad terminal de mi esposa y me llevó a un club para adultos. Más tarde, encontré mensajes dolorosamente engañosos en el teléfono de mi esposa. Hola a todos, mi esposa, Amber, murió hace 3 meses, después de luchar contra el cáncer durante 2 años. Y mi hermano Cal cree que todo esto es una especie de chiste que se puede arreglar con sus estúpidas ideas sobre lo que los hombres necesitan. Amber tenía 31 años cuando murió y habíamos estado casados durante 8 años. Y Cal se suponía que era la única persona en la que podía confiar. Pero en lugar de eso, se convirtió en un completo imbécil que cree saber mejor que yo lo que necesito. El cáncer empezó como cáncer de mama, pero se extendió por todo el cuerpo. Y Amber luchó con todas sus fuerzas, se sometió a quimioterapia, radiación, cirugía, y a todo lo que los médicos dijeron que intentáramos. Pero nada funcionó, y simplemente seguía poniéndose más enferma y más débil. Kyle venía a visitarnos al hospital y al principio parecía normal y solidario. Pero luego empezó a hacer comentarios que se suponía que eran graciosos, pero no lo eran en absoluto. Decía cosas como, al menos ya no tendrás que preocuparte porque te regañe, o tal vez esta sea la forma que tiene Dios de darte un nuevo comienzo. Y cuando Amber estaba muy enferma y dormía mucho, dijo, solo está practicando para la gran siesta. Le dije que se callara, pero él dijo que necesitaba aprender a reír de nuevo y que Amber querría que tuviera sentido del humor con todo esto. Cuando Amber murió, Kao vino al funeral. Lloró y me abrazó, y pensé que tal vez había entendido lo grave que era todo esto. Pero 2 semanas después, apareció en mi casa con una botella de whisky y dijo que era hora de que comenzara a vivir de nuevo. Yo apenas estaba comiendo, apenas durmiendo, apenas podía funcionar. Y Kao dijo que eso no era saludable, que necesitaba volver a salir y conocer mujeres. Le dije que no estaba listo para nada de eso, y él dijo que ese era exactamente el problema. Que Amber no querría que me dejara consumir por la autocompasión. Siguió diciendo que Amber querría que yo fuera feliz, y que la mejor manera de honrar su memoria era seguir adelante y comenzar a salir de nuevo. Y yo seguía diciéndole que dejara de hablar sobre lo que Amber querría, porque él no la conocía como yo la conocía. La semana pasada, Kao me llamó y dijo que tenía una sorpresa para mí, y que no hiciera planes para el viernes por la noche porque me iba a sacar. Pensé que tal vez se refería a cenar o al cine, o algo normal. Pero cuando llegó el viernes, me recogió y me llevó a un club de striptease. Y dijo que eso era exactamente lo que necesitaba para superar mi duelo. No podía creer que hablara en serio, y le dije que diera la vuelta y me llevara a casa. Pero él dijo que estaba siendo ridículo y que esto era lo que los hombres hacían cuando necesitaban recordar cómo divertirse. Ya había pagado todo y dijo que no iba a desperdiciar su dinero solo porque yo me pusiera tenso por unas strippers. Todo el lugar era ruidoso y oscuro, y olía a cigarrillos y perfume barato. Y Kao seguía comprándome bebidas y diciéndome que me relajara y lo disfrutara. Pero todo lo que podía pensar era en Amber, y en cuánto odiaría ella esto, y en lo mal que se sentía estar allí. Kyle seguía señalando a diferentes mujeres y diciendo cuáles le parecían atractivas, y preguntándome cuáles me gustaban. Y yo seguía diciendo que quería irme. Entonces Kao llamó a una de las strippers a nuestra mesa y le dijo que era mi cumpleaños, lo cual era mentira, y que necesitaba animarme porque mi esposa acababa de morir. La mujer se veía incómoda cuando él dijo eso, pero Kao le dio dinero y le dijo que me hiciera un baile. Y yo dije que no, gracias. Pero Kao dijo que él estaba pagando por ello, así que iba a recibirlo, quisiera o no. Finalmente no pude soportarlo más, me levanté, salí y llamé a un taxi para que me llevara a casa. Kyle me siguió y empezó a gritarme en el estacionamiento, diciéndome que estaba siendo un desagradecido, que solo intentaba ayudarme y que necesitaba dejar de revolcarme en la autocompasión. Dijo que Amber estaba muerta y que nada la iba a traer de vuelta, así que mejor que comenzara a disfrutar la vida otra vez. Y que la mayoría de los hombres estarían agradecidos de tener un hermano que se preocupara lo suficiente como para conseguirle sexo. Le dije que lo que decía era asqueroso, y que no entendía nada de lo que yo estaba pasando. Y él dijo que ese era el problema, que yo estaba eligiendo ser miserable cuando podía elegir seguir adelante. Dijo que había sido paciente conmigo durante meses, pero que la paciencia tenía límites y que Amber estaría avergonzada de lo patético que estaba haciendo. Le di un puñetazo en la cara y cayó hacia atrás, se golpeó la cabeza contra un coche y empezó a sangrar. Pensé que tal vez lo había herido de verdad, pero luego se levantó y empezó a gritarme que yo estaba loco y que ya no iba a seguir intentando ayudar a alguien que no quería ser ayudado.
Dijo que podía pudrirme en mi duelo por lo que a él le importaba, y que cuando finalmente entrara en razón y me diera cuenta de que él tenía razón, que ni se me ocurriera llamarlo. Eso fue hace una semana. Y Cal no ha llamado ni escrito, y yo tampoco lo he hecho, porque todavía estoy tan enojado que apenas puedo pensar con claridad cuando recuerdo lo que hizo. Mis padres llamaron y dijeron que Cal les contó que tuvimos una pelea. Pero no les dijo de qué se trataba, y quieren que nos reconciliemos porque la familia es importante. Pero ellos no saben que Cal ha estado haciendo bromas sobre la muerte de Amber y que pensó que contratar strippers era una forma apropiada de terapia de duelo. Yo amé a Amber más que a nada en el mundo. Era la persona más amable, divertida y hermosa que he conocido, y no merecía morir, y mucho menos que Cal hiciera bromas sobre su muerte. Sé que no estoy manejando esto perfectamente, pero estoy haciendo lo mejor que puedo, y no necesito que mi hermano me diga que estoy haciendo el duelo de forma incorrecta o que debería estar agradecido por los clubes de striptease y las prostitutas. Cal siempre ha creído que es más inteligente que los demás y que su manera de hacer las cosas es la correcta, y que cualquiera que no esté de acuerdo con él simplemente es emocional o irracional. Cuando éramos niños, hacía cosas como romper mis juguetes y luego decirme que era un bebé por llorar, que los juguetes eran una tontería de todas formas y que debía agradecerle por ayudarme a madurar. Ahora cree que sabe mejor que yo cómo manejar la muerte de mi esposa, y cree que puede arreglarme con alcohol y mujeres desnudas, como si yo fuera una máquina que solo necesita los estímulos correctos para volver a funcionar. No entiende que yo no quiero ser arreglado, no quiero seguir adelante, no quiero empezar a salir con nadie, y especialmente no quiero que él tome decisiones sobre lo que es mejor para mí. No sé si algún día podré perdonar a Cal por esto, y no sé si quiero hacerlo. Cruzó una línea que ni siquiera sabía que existía, y ahora no puedo mirarlo de la misma manera, ni confiar en que entienda o respete nada que sea importante para mí. Tal vez algunas personas dirían que estoy siendo demasiado duro, pero creo que hay cosas con las que no se bromea, momentos en los que uno simplemente debe cerrar la boca y dejar que las personas hagan el duelo como necesiten hacerlo. Actualización 1. Hola chicos. Descubrí algo que lo cambia todo, y ahora sé exactamente qué tipo de persona es realmente mi hermano, y me voy a asegurar de que todos los demás lo sepan también. Kyle ha estado comprometido con su novia Emma desde hace 4 meses, y su boda es en unas semanas. Emma no tiene idea de que Kyle le ha estado siendo infiel todo el tiempo que han estado juntos. Me enteré por accidente cuando fui a limpiar el coche de Amber, que había estado en nuestro garaje desde que ella estuvo demasiado enferma para conducir. Estaba revisando la guantera y encontré el viejo teléfono de Amber, el que usaba para el trabajo antes de que recibiera el diagnóstico de cáncer y tuviera que dejar su empleo. El teléfono estaba sin batería, pero lo cargué porque pensé que tal vez había fotos o mensajes que quería conservar. Cuando el teléfono se encendió, había decenas de mensajes de texto entre Cal y Amber que nunca había visto. Y al leerlos, me di cuenta de que Cal había estado tratando de convencer a Amber para que lo ayudara a encubrir sus infidelidades, y que Amber le había estado diciendo que parara y que le dijera la verdad a Emma. Los mensajes empezaron hace aproximadamente un año, cuando Amber aún se encontraba relativamente bien con el tratamiento. Kyle le pedía que mintiera a Emma sobre dónde estaba ciertas noches, y que respaldara historias que le había contado a Emma sobre viajes de trabajo que en realidad eran momentos en los que estaba con otras mujeres. Amber respondía a esos primeros mensajes diciéndole a Cal que lo que estaba haciendo era horrible y que necesitaba dejar de engañar a Emma y ser honesto con ella. Escribía cosas como, Cal, esto es repugnante. Emma se merece algo mejor, y no voy a mentir por ti. Necesitas decirle la verdad. Y si no dejas de pedirme que te encubra, se lo diré yo misma. Los mensajes se volvieron más agresivos cuando Amber seguía negándose a ayudarlo, y Cal empezó a decir cosas como, sé que piensas que estoy siendo estúpido, pero no es tan grave, y Emma no necesita saber cada detalle de mi vida. No podía creer lo que estaba leyendo, y seguí desplazándome por más y más mensajes donde Cal hablaba de diferentes mujeres con las que se acostaba y le pedía a Amber que le proporcionara coartadas, y se enojaba cuando ella no le respondía. Hablaba de mujeres de su trabajo, de mujeres que conocía en bares, e incluso de mujeres que conocía en aplicaciones de citas mientras ya estaba comprometido con Emma. Kyle seguía intentando darle la vuelta a todo y hacer que Amber se sintiera culpable por no ayudarlo. Escribía cosas como, pensé que la familia debía apoyarse, pero supongo que estaba equivocado contigo. Estás siendo egoísta y solo piensas en ti misma en lugar de lo que es mejor para todos. Emma es más feliz sin saber nada, así que en realidad la estás lastimando al querer decirle. Está bien, sé una perra al respecto, pero no arruines mi relación solo porque estás celosa de que yo soy feliz.
Pude ver por las respuestas posteriores de Amber que la manipulación de Cal comenzaba a afectarla, porque los tratamientos contra el cáncer la estaban dejando confundida, cansada y sin capacidad para pensar con claridad. Me enfermaba ver cómo Cal se aprovechó de ella cuando estaba vulnerable, asustada y no en su sano juicio. Luego vi por la cronología de los mensajes que Amber había dejado de responder completamente hace unos 8 meses, justo cuando se enfermó gravemente y tuvo que ser hospitalizada por primera vez. Los últimos mensajes eran de Cal diciéndole a Amber que había dejado de engañar y que no lo haría de nuevo si ella no se lo decía a nadie. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje, los imprimí, hice copias y empecé a planear exactamente cómo iba a asegurarme de que Emma los viera antes de cometer el mayor error de su vida. Kyle cree que es muy inteligente y que puede manipular a todos los que lo rodean, pero está a punto de descubrir que algunas acciones tienen consecuencias, y que tratar a las personas como basura eventualmente se paga. Llamé a Emma y le dije que quería invitarla a almorzar para hablar sobre los planes de la boda. Ella se emocionó porque pensó que finalmente estaba listo para involucrarme en los eventos familiares después de la muerte de Amber. Me sentí mal por mentirle, pero sabía que si le decía la verdad por teléfono, tal vez no me creería, o Cal podría convencerla de que lo estaba inventando porque estaba enojado por nuestra pelea. Durante el almuerzo, le dije a Emma que había encontrado algo que necesitaba ver. Le mostré el teléfono con todos los mensajes de Cal y vi cómo su rostro cambiaba a medida que los leía. Al principio parecía confundida, luego dolida, después furiosa, y finalmente simplemente vacía, como si alguien le hubiera arrebatado toda la vida de golpe. Leyó cada uno de los mensajes 2 veces y luego me preguntó si tenía más pruebas. Le conté sobre las capturas de pantalla y las copias impresas, y me pidió si podía quedarse con algunas copias para ella. Le di todo, y lo guardó en su bolso, y luego se quedó sentada allí durante mucho tiempo sin decir una palabra. Y yo tampoco sabía qué decir. Finalmente, Emma dijo que había sospechado que algo andaba mal porque Cal había estado actuando raro y distante, y que seguía inventando excusas para no pasar tiempo con ella, y que la acusaba de ser necesitada y pegajosa cuando le preguntaba al respecto. Dijo que había intentado convencerse a sí misma de que él solo estaba estresado por el trabajo y la boda, pero que en el fondo sabía que algo no estaba bien. Emma también dijo que le había parecido extraño cuando Cal le contó que me estaba llevando a un club de striptease para animarme después de que Amber muriera, pero que Cal lo había hecho sonar como si estuviera siendo un buen hermano y ayudándome a superar el duelo. Dijo que ahora se daba cuenta de que probablemente a Cal le gustaba ir a clubes de striptease y que había usado mi dolor como excusa para ir a un lugar al que Emma normalmente no querría que él fuera. Emma me preguntó por qué le mostraba esto ahora y por qué no se lo había dicho antes. Le expliqué que acababa de encontrar el teléfono y que pensé que merecía saber la verdad antes de casarse con él. Le conté que Cal también había sido horrible conmigo respecto a la muerte de Amber, y que estaba empezando a darme cuenta de que mi hermano no era la persona que yo creía que era, ni tampoco la persona que ella creía conocer. Emma empezó a llorar y dijo que se sentía como una idiota por no haberlo visto antes, por haberle puesto excusas y por haber planeado toda una boda con alguien que claramente no la amaba ni la respetaba. Le dije que no era su culpa, que Cal era bueno mintiendo y manipulando, y que no debía culparse por confiar en alguien en quien se suponía que debía poder confiar. Emma dijo que no sabía qué hacer, porque la boda era en 2 semanas y todos los proveedores ya estaban pagados, todos los invitados ya habían hecho planes de viaje y sus padres habían gastado tanto dinero, y todo el mundo esperaba que se casara. Le dije que todo eso era menos importante que su felicidad y su futuro, y que casarse con alguien que ya la había engañado y planeaba seguir engañándola sería el peor error que podría cometer. Entonces Emma me preguntó si pensaba que debería confrontar a Cal antes de la boda o si debería esperar hasta después. Le dije que eso dependía de ella, pero que personalmente pensaba que Cal merecía ser humillado frente a todos, de la misma forma en que él la había humillado a ella, a Amber y a mí. Le dije que Cal nunca había enfrentado consecuencias por sus actos porque siempre lograba salirse con la suya encantando a todos o culpando a otros por sus problemas. Emma dijo que necesitaba tiempo para pensarlo, y le dije que tomara todo el tiempo que necesitara y que apoyaría cualquier decisión que tomara. También le dije que si quería confrontar a Cal antes de la boda, yo estaría allí con ella, y que si quería exponerlo durante la boda, también la ayudaría a hacerlo. Pagamos el almuerzo, y Emma me abrazó y me agradeció por contarle la verdad, aunque fuera horrible y dolorosa. Dijo que descubrirlo ahora era mejor que enterarse después de casarse y tener hijos, y quedar atrapada en un matrimonio con alguien que no la amaba. Probablemente actualizaré esto otra vez cuando algo más suceda. Actualización 2. Hola a todos. Emma decidió que quería exponer a Cal durante la boda,
y me pidió que la ayudara a planearlo. Y se nos ocurrió algo que era perfecto y devastador, y de lo que Cal no podría salir bien parado. Emma dijo que quería que todos supieran exactamente qué tipo de persona era Cal antes de verlo prometer amor y respeto hacia ella, y quería que Cal se sintiera tan humillado y traicionado como ella se había sentido. El plan era que Emma seguiría adelante con la ceremonia de boda hasta la parte en la que el oficiante pregunta si alguien tiene alguna objeción. Y entonces ella misma objetaría su propia boda y explicaría por qué. Pero necesitábamos una forma de mostrarle a todos las pruebas, para que le creyeran y no pensaran que solo estaba teniendo dudas de último minuto o una crisis nerviosa. A Emma se le ocurrió la idea de esconder copias impresas de los mensajes de texto de Cal dentro de su ramo de flores, y durante la parte de la objeción, sacarlos y leer en voz alta algunos de los peores mensajes. Pasamos horas revisando todos los mensajes y eligiendo los más condenatorios, aquellos que harían imposible que alguien defendiera a Cal o inventara excusas por él. Elegimos el mensaje donde Cal decía que Emma era aburrida y solo servía por el dinero de su familia. Y el mensaje donde decía que probablemente la engañaría incluso después del matrimonio. También seleccionamos varios mensajes donde Cal describía encuentros sexuales específicos con otras mujeres y se jactaba de lo fácil que era mentirle a Emma. Emma mandó imprimir los mensajes en un papel bonito, los doblamos cuidadosamente en pequeños pliegos y los envolvimos en plástico para que no se dañaran. Luego los colocamos con cuidado en el centro de su ramo, donde nadie los vería hasta que ella estuviera lista. Nos aseguramos de que tuviera suficientes copias para repartir entre las personas, para que pudieran leer los mensajes por sí mismos. La boda se celebró en un lugar elegante que los padres de Emma habían reservado hacía 2 meses, y había alrededor de 150 personas presentes, incluyendo a ambas familias y a todos los amigos y compañeros de trabajo de Cal y Emma. Yo estaba sentado en la primera fila con mis padres y los padrinos de Cal, y observaba a Cal de pie en el altar, con su típica expresión de seguridad arrogante, como siempre que creía salirse con la suya. Emma se veía hermosa con su vestido de novia. Caminó por el pasillo del brazo de su padre y sonreía, pero pude notar que estaba nerviosa y asustada por lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegó al altar, Cal le besó la mejilla y le susurró algo al oído que la hizo estremecerse, y me pregunté qué cosa horrible le habría dicho justo en ese momento. La ceremonia comenzó normalmente, y el oficiante habló sobre el amor, el compromiso y el matrimonio como un lazo sagrado entre dos personas que confían completamente la una en la otra. No podía dejar de pensar lo irónico que era que Cal estuviera allí fingiendo preocuparse por la confianza y el compromiso, cuando había planeado engañar a Emma durante todo su matrimonio, aunque probablemente mintió al respecto en sus últimos mensajes. Cuando el oficiante llegó a la parte de las objeciones, dijo, si alguien aquí conoce alguna razón por la cual estos dos no deban casarse, que hable ahora o calle para siempre. Hubo la típica pausa en la que todos guardan silencio, y entonces Emma levantó la mano y dijo, yo me opongo. Todos en la sala se quedaron boquiabiertos y comenzaron a murmurar. Kyle parecía confundido y luego molesto, y dijo, Emma, ¿qué estás haciendo? Pero Emma lo ignoró y comenzó a hablarle a la multitud. Dijo, me opongo a este matrimonio porque el novio me ha estado engañando durante toda nuestra relación. Kyle empezó a decir, eso no es cierto, Emma, estás loca, pero Emma sacó los papeles de su ramo y dijo, tengo pruebas, y comenzó a leer los mensajes en voz alta. Leyó el mensaje donde Cal decía que ella era aburrida y que solo servía por el dinero de su familia. Y el mensaje donde decía que probablemente la engañaría después del matrimonio también. La sala quedó completamente en silencio, excepto por la voz de Emma leyendo en voz alta las propias palabras de Cal. Luego Emma empezó a repartir copias de los mensajes a las personas de las primeras filas y les pidió que los pasaran para que todos pudieran ver por sí mismos lo que Cal había escrito. La gente leía los mensajes y se veía sorprendida y asqueada. Algunos comenzaron a levantarse y a irse porque no querían ser parte de ese desastre. Kyle intentó arrebatarle los papeles a Emma, pero ella retrocedió y siguió leyendo más mensajes y más detalles sobre sus infidelidades, sus mentiras y su total falta de respeto hacia ella y hacia su relación. Kyle se estaba poniendo rojo de la rabia y le gritaba a Emma que dejara de avergonzarse a sí misma, que pensara en sus familias y en su futuro, pero Emma simplemente siguió. Finalmente, Cal gritó, ¿quieres hacer esto aquí delante de todos? Entonces hagámoslo. Y comenzó a gritar sobre cómo Emma era frígida y aburrida, y cómo solo le había propuesto matrimonio porque su padre podía ayudarle en su carrera. Dijo que ella debería estar agradecida de que alguien como él siquiera quisiera casarse con alguien como ella. Dijo que era afortunada de que él estuviera dispuesto a conformarse con ella,
porque no era lo suficientemente atractiva ni interesante como para aspirar a algo mejor que él. El padre de Emma se levantó y comenzó a gritarle a Cao por atreverse a hablarle así a su hija, y mi padre también se levantó y comenzó a gritarle al padre de Emma. Entonces ambas familias empezaron a gritarse entre ellas, y toda la boda se convirtió en una pelea masiva con personas tomando bandos, lanzando acusaciones e insultos. Algunos invitados intentaban calmar los ánimos, pero la mayoría o gritaba, o se marchaba, o simplemente se quedaba de pie con la boca abierta, observando cómo todo se desmoronaba. Emma se quitó el anillo de compromiso y se lo lanzó a Cao. Le dio en el pecho y cayó al suelo. Ella dijo, no quiero volver a verte nunca más. Espero que todos aquí recuerden qué clase de persona eres en realidad. Luego recogió su vestido y salió del lugar, seguida por sus padres y sus damas de honor. Cail se quedó de pie en el altar, con sus padrinos y su familia, y la mitad de los invitados ya se habían ido. La otra mitad hablaba entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. Cail intentó dar un discurso sobre cómo Emma había tenido un colapso y que nada de esto era su culpa, pero la gente no se lo creyó, especialmente después de haber leído con sus propios ojos los mensajes donde él mismo describía con detalle sus engaños. El personal del lugar comenzó a limpiar, y mis padres se acercaron a hablar conmigo. Mi madre dijo que estaba avergonzada y decepcionada, y que no podía creer que Cao hubiera hecho esas cosas. Mi padre intentaba defenderlo, diciendo que los hombres jóvenes cometen errores y que Emma había reaccionado de forma exagerada, pero mi madre le dijo que dejara de buscar excusas, porque lo que Cao había hecho era imperdonable. Me acerqué a Cao antes de irme y le dije que esto era lo que pasaba cuando tratabas a las personas como basura, y que él mismo se lo había buscado. Él dijo que yo era el responsable de todo esto por mostrarle los mensajes a Emma, y que había arruinado su vida porque estaba celoso de que él era feliz y yo no. Le respondí que él había arruinado su propia vida por ser un mentiroso infiel, y que me alegraba de que Emma se hubiera enterado antes de desperdiciar años de su vida casada con él. Cail dijo que me arrepentiría de esto, y que se encargaría de que todos supieran que yo era un amargado y vengativo solo porque mi esposa había muerto y no podía soportar ver a otros ser felices. Me di la vuelta y dejé a Cao parado allí, entre los escombros de su boda y su reputación. Y sentí que, finalmente, se había hecho algo de justicia, por Emma, por Amber y por todos los demás a quienes Cao había herido con su comportamiento egoísta. Actualización 3. Hola. Emma me llamó ayer y lloraba tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Cuando por fin se calmó lo suficiente como para hablar, me contó algo que hizo que todo fuera aún peor de lo que jamás imaginé. Emma dijo que se había hecho pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual antes del desastre de la boda porque quería asegurarse de que Cao no le hubiera contagiado nada. Y los resultados dieron positivo para VIH. Dijo que su médico le comentó que, según la línea de tiempo y los marcadores de progresión, parecía que se había contagiado recientemente, lo que significaba que probablemente Cao la había infectado en los últimos meses. Emma aseguró que nunca había tenido relaciones sexuales sin protección con nadie excepto con Cao, y que se había hecho pruebas antes de empezar a salir con él, y todo había salido negativo. Así que no había duda de que Cao era quien la había infectado. Le seguí preguntando si estaba segura, si podría haber algún error, pero ella me dijo que se había hecho 3 pruebas en diferentes laboratorios, y todos los resultados eran iguales. Comentó que su médico había empezado el tratamiento de inmediato y que su carga viral seguía siendo relativamente baja, así que lo detectaron a tiempo. Pero que tendría que tomar medicamentos el resto de su vida y que su futuro había cambiado por completo. Emma me dijo que había intentado llamar a Cao para decirle que tenía que hacerse la prueba y contactar a todas las otras mujeres con las que había estado. Pero Cao no respondía a sus llamadas ni mensajes. Incluso fue a su apartamento, pero él no estaba y sus vecinos dijeron que no lo habían visto en días y que su coche no estaba. Le dije a Emma que intentaría encontrar a Cao y asegurarme de que se hiciera la prueba y avisara a sus otras parejas. Pero que lo más importante ahora era que ella estuviera bien y recibiera la atención médica que necesitaba. Emma dijo que su médico había sido excelente y que el tratamiento ya estaba funcionando, pero que estaba luchando con la parte emocional, sabiendo que tendría este virus por el resto de su vida por culpa de las mentiras y engaños de Cao. Emma me preguntó si creía que Cao sabía que era positivo y la había infectado a propósito, o si simplemente era imprudente y estúpido y no conocía su estado. Le respondí que de cualquier manera no importaba, porque el resultado era el mismo, y que Cao era responsable de lo que le había pasado, supiera o no su diagnóstico. Pasé el resto del día tratando de localizar a Cao.
Llamé a su trabajo y dijeron que no se había presentado en toda la semana, y que estaban considerando despedirlo si no se comunicaba pronto. Llamé a sus amigos, y la mayoría dijo que no habían sabido nada de él desde la boda, y que estaban avergonzados de estar asociados con él después de lo ocurrido. Finalmente, me enteré por uno de sus compañeros de trabajo que Cal se había ido a la casa de uno de nuestros primos en otro estado, y que probablemente se estaba escondiendo allí hasta que las cosas se calmaran. Conseguí el número del primo a través de mi madre, lo llamé y le expliqué la situación. Le dije que Cal tenía que hacerse la prueba inmediatamente y que había otras personas cuya salud estaba en riesgo. El primo me aseguró que le haría llegar el mensaje, pero que Cal estaba bastante alterado y enojado, y que quizás no estuviera dispuesto a escuchar razones. Le dije que esto no se trataba de los sentimientos de Cal, y que si no se hacía la prueba ni contactaba a sus otras parejas, podría ser responsable penalmente por propagar conscientemente el VIH. 2 días después, Cal finalmente me llamó. Estaba borracho y enojado, y comenzó a gritarme sobre cómo yo había arruinado su vida, y que todo era culpa mía por haberle mostrado esos mensajes a Emma. Le dije que Emma había dado positivo para VIH y que necesitaba hacerse la prueba de inmediato. Se quedó completamente en silencio durante unos 30 segundos, y luego volvió a gritar. Kyle dijo que no había forma de que él fuera positivo, y que probablemente Emma estaba mintiendo para llamar la atención y dar lástima, y para hacerlo quedar aún peor de lo que ya estaba. Le respondí que eso era lo más estúpido que había oído en mi vida, y que Emma no tenía ninguna razón para mentir sobre algo así, y que tenía que dejar de ser egoísta y pensar en todas las mujeres que podría haber contagiado. Él dijo que se sentía bien, que no estaba enfermo, y que el VIH era algo que le pasaba a otras personas, no a gente como él. Intenté explicarle que al VIH no le importa qué clase de persona seas, que mucha gente lo tiene sin saberlo y sin síntomas, pero Cal dijo que yo estaba siendo dramático y que solo intentaba asustarlo. Le advertí que si no se hacía la prueba, llamaría al departamento de salud y lo reportaría, y que ellos podrían obligarlo a hacerse la prueba y contactar a sus parejas. Kyle dijo que no lo haría, porque eso causaría problemas para toda la familia, y le dije que no me importaba la reputación de la familia más de lo que me importaban las personas inocentes que podrían estar infectadas con un virus potencialmente mortal. Cal finalmente aceptó hacerse la prueba, pero dijo que solo lo hacía para demostrar que Emma estaba mintiendo y para que todos lo dejaran en paz. Dijo que cuando el resultado saliera negativo, exigiría disculpas de todos los que lo habían acusado de contagiar a Emma. 3 días después, Cal me llamó de nuevo. Esta vez no estaba borracho, no estaba gritando, y su voz sonaba completamente diferente, como si se le hubiera ido toda la fuerza. Dijo que los resultados de su prueba habían dado positivo, y que su médico le dijo que su carga viral era muy alta, lo que significaba que probablemente había estado infectado durante varios meses y que había sido contagioso todo ese tiempo. Kyle dijo que su médico le había dado una lista de preguntas sobre sus parejas sexuales, y que debía contactar a todas las personas con las que había estado en el último año y decirles que se hicieran la prueba. Dijo que en esa lista había 11 mujeres, incluyendo a Emma, y que ahora se daba cuenta de que podía haber infectado a muchas personas. Le pregunté si iba a contactar a todas esas mujeres, y me dijo que no sabía cómo podría enfrentarlas y decirles lo que había hecho. Le dije que esto no se trataba de él ni de sus sentimientos, y que esas mujeres tenían derecho a saber su estado y recibir tratamiento si lo necesitaban, y que cada día que pasaba sin decirles era otro día en el que podrían estar contagiando a más personas. Kyle dijo que sabía que yo tenía razón, pero que tenía miedo y vergüenza, y que no sabía qué decirles. Le dije que debería empezar por ser honesto por primera vez en su vida, y que les diera toda la información que necesitaran para protegerse, hacerse pruebas y recibir tratamiento. No dejó de pensar en cómo la necesidad de Cal de acostarse con otras mujeres y mentir sobre ello ha destruido tantas vidas. Y cómo, si tan solo hubiera sido honesto con Emma desde el principio, nada de esto habría pasado. Actualización final. Hola a todos. Han pasado 3 semanas desde que Cal recibió su diagnóstico, y en ese tiempo han cambiado muchas cosas. Emma me llamó hace unos días para contarme que, aunque su tratamiento sigue en marcha, sus últimos análisis mostraron que su carga viral ha bajado notablemente, lo cual es una buena señal. Me dijo que su médico está optimista y que, si continúa el tratamiento como hasta ahora, podrá vivir una vida larga y saludable. Pero más allá de la salud física, lo que realmente me conmovió fue lo fuerte que Emma ha sido emocionalmente. Está en terapia, ha comenzado a reunirse con un grupo de apoyo para personas que viven con VIH, y está empezando a hacer planes para mudarse a otra ciudad y comenzar de nuevo.
Me dijo que no quiere que esta experiencia defina el resto de su vida, y que por fin se siente libre de la sombra de Kao. También me agradeció otra vez por haberle contado la verdad, incluso si fue dolorosa. Me dijo que saberlo le salvó la vida, y aunque aún le duele, prefiere vivir con la verdad que haber seguido construyendo una vida sobre una mentira. Sobre Kao. Hace una semana, me llamó. Estaba sobrio. Su voz sonaba diferente, quebrada, agotada. Me dijo que finalmente había contactado a todas las mujeres de la lista y que algunas ya se habían hecho la prueba. Me contó que una de ellas también dio positivo. Dijo que por primera vez en su vida se sentía realmente avergonzado de quién era. No intentó justificarse. No me culpó. Me pidió perdón. No sé si fue sincero o solo otra de sus actuaciones, pero le dije que el perdón no era mío para dar. Que él tendría que vivir con lo que había hecho y que, si de verdad quería redimirse, tendría que demostrarlo con acciones, no palabras. Tendría que asumir toda la responsabilidad, buscar ayuda real y dejar de huir de sí mismo. Por mi parte, he empezado a reconstruirme poco a poco. Todavía sueño con Amber. A veces me despierto pensando que aún está a mi lado. El dolor no desaparece, pero ya no me consume cada minuto. He comenzado a escribir sobre ella, sobre todo lo que vivimos juntos. He vuelto a caminar por los lugares que solíamos visitar. A veces me siento solo, sí, pero también me siento más presente. He aprendido que el duelo no es algo que se supere. Es algo que se aprende a llevar. Y aunque todavía me duele el hueco que Amber dejó en mi vida, también me recuerda que ese dolor existe porque fue muy amada. Hoy puedo decir que ya no estoy definido por la pérdida ni por la traición. Estoy aprendiendo a vivir con ambas cosas, sin dejar que me definan. Y si alguien más está leyendo esto buscando justicia, cierre o simplemente compañía en su propio dolor, quiero que sepan que hay esperanza después del desastre. A veces tarda en llegar, a veces viene en pequeños pedazos. Pero llega. Historia 2. Eres un completo fracaso, y tu hermana es una doctora brillante. Eres una vergüenza para esta familia, dijo mi padre con desprecio durante la cena. Hola a todos. Ahora, esto sucedió hace unos 6 meses y todavía lo estoy procesando. Pensé en compartirlo porque, sinceramente, algunos de ustedes podrían identificarse con tener ese hermano o hermana que no puede hacer nada mal, mientras que a ti te tratan como la decepción de la familia. Un poco de contexto, tengo 28 años, soy hombre y he sido bombero durante unos 5 años. Mi hermana Jessica, de 30 años, es doctora. Adivinen a cuál de los dos mis padres consideran una historia de éxito. Si adivinaste Jessica, den den den, no ganas absolutamente nada, excepto la alegría de tener razón sobre dinámicas familiares obvias. Déjenme pintarles una imagen de cómo se desarrolla esto en literalmente cada reunión familiar. Entramos a la casa de mis padres para la cena del domingo y, en menos de 30 segundos, no exagero, lo he cronometrado, mi madre está presentando a Jessica ante quien sea que esté presente como nuestra hija, la doctora. Lo dice así, con énfasis, como si estuviera anunciando a la realeza o algo así. Mientras tanto, yo recibo un simple y este es Ryan. Eso es todo. A veces, si están de buen humor, agregan el trabaja para la ciudad, lo cual suena como si fuera un oficinista empujando papeles, en lugar de alguien que literalmente salva vidas para ganarse la vida. Lo peor de todo es que actúan como si Jessica hubiera descubierto la cura del cáncer o algo así. No me malinterpreten, ser doctora es un trabajo respetable, pero uno pensaría que ella es personalmente responsable de acabar con el hambre en el mundo por la forma en que la alaban. Trabaja en una clínica privada haciendo chequeos rutinarios y recetando antibióticos, pero si escuchas a mis padres contar la historia, pensarías que está realizando cirugías cerebrales en huérfanos. La Navidad pasada fue el colmo del ridículo. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa y mi tío preguntó qué había estado haciendo últimamente. Antes de que pudiera siquiera responder, mi padre intervino diciendo, Jessica acaba de ser ascendida a médica principal en su clínica. Genial historia, papá. Excepto que nadie preguntó por Jessica y, además, así no funcionan los ascensos médicos. Pero bueno. Así que mencioné que acababa de obtener mi certificación para respuesta a materiales peligrosos, lo cual es en realidad algo bastante importante en mi campo. Tomó meses de entrenamiento y significa que puedo manejar derrames químicos e incidentes con materiales peligrosos. Mi madre literalmente puso los ojos en blanco y dijo, «Qué bien, querido», con el mismo tono que usarías con un niño de 5 años que te muestra un dibujo con crayones. Luego Jessica,
porque no puede evitarlo, agregó, Ryan, cuando vas a tener una carrera que realmente requiera habilidad. Lo dijo con esa pequeña sonrisa como si estuviera bromeando, pero no había nada de juguetón en ello. Toda la mesa se quedó en silencio. Mi padre de hecho se rió. Jessica salva vidas con su cerebro. Tú solo lanzas agua y esperas lo mejor. Me quedé sentado un segundo, tratando de decidir si quería arruinar la cena de Navidad o simplemente dejarlo pasar como siempre hago. Opté por la segunda opción, porque eso es lo que siempre hago. Pero hombre, cómo dolió. Esto es lo que realmente me molesta, actúan como si ser bombero fuera un plan de respaldo para tipos que no pudieron triunfar en el mundo real. Como si un día me hubiera despertado y pensado supongo que me meteré en edificios en llamas porque soy demasiado tonto para ir a la universidad. Tengo una licenciatura en gestión de emergencias. Tuve que pasar pruebas de aptitud física que probablemente enviarían a Jessica al hospital. Estoy certificado en respuesta médica de emergencia, rescate técnico y materiales peligrosos. Puedo conducir un camión de escalera de 12 metros por tráfico del centro, coordinar respuestas de emergencia entre múltiples agencias, y sí, he sacado personas de edificios en llamas. Pero claro, yo solo lanzo agua. La hipocresía es lo que me mata. Siempre están diciendo lo mucho que Jessica ayuda a la gente, como está haciendo una diferencia en el mundo. El mes pasado, mi mamá compartió una publicación en redes sociales sobre cómo los trabajadores de la salud son héroes, etiquetó a Jessica y todo. ¿Sabes qué hice yo el mes pasado? Saqué a una familia de 4 personas de su auto después de que un conductor ebrio los embistiera de lado en una intersección. Le hice RCP al padre hasta que llegó el paramédico. Vivió, por cierto. Sus hijos pueden seguir teniendo a su padre porque yo estaba allí y sabía qué hacer. ¿Apareció eso en el homenaje a los héroes que hizo mi mamá en redes sociales? Haz una suposición salvaje. Hace 2 semanas tuvimos un incendio en una casa en la calle Maple. Madre soltera con 3 hijos. El lugar ya estaba completamente envuelto en llamas cuando llegamos. Mi equipo y yo entramos por la parte de atrás, encontramos al niño más pequeño, tal vez de unos 6 años, escondido debajo de su cama en el segundo piso. El humo era tan denso que no podías ver tu propia mano frente a tu cara. El suelo comenzaba a ceder por el calor que venía de abajo. Saqué a ese niño en mi espalda mientras el techo literalmente se caía a nuestro alrededor. Toda la familia salió con vida porque llegamos rápido e hicimos bien nuestro trabajo. La madre de ese niño me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper una costilla, llorando y dándome las gracias una y otra vez. Caro Jessica receta medicamentos para la presión arterial y ella es la que salva vidas con su cerebro. Lo más loco es que yo solía admirar a Jessica cuando éramos niños. Siempre fue la inteligente, la que tenía su vida resuelta. Me sentí orgulloso cuando entró a la facultad de medicina. Sinceramente me alegré por su éxito. Pensé que tal vez, una vez que se convirtiera en doctora y tuviera todo lo que quería, bajaría un poco ese complejo de superioridad. Pero empeoró. Ahora tenía credenciales que respaldaban lo que siempre había creído, que era mejor que yo en todo lo que realmente importaba. Los comentarios empezaron a ser más directos. Tal vez si te hubieras esforzado en la escuela como yo, podrías tener una carrera de verdad. Nunca es tarde para volver a estudiar, Ryan. ¿No quieres más que solo un trabajo gubernamental? Solo un trabajo gubernamental. Como si la seguridad laboral, los buenos beneficios y una pensión no importaran. Como si servir a tu comunidad fuera de algún modo menos valioso que lo que ella hace en su oficina con aire acondicionado. Mis padres se lo comen con cuchara. Asienten como si estuviera diciendo palabras sabias, en lugar de ser simplemente un fastidio condescendiente. A veces creo que se les olvida que puedo oírlos cuando hablan de nosotros con sus amigos. Jessica está yendo tan bien, estamos tan orgullosos. Ryan, bueno, al menos tiene trabajo estable, al menos. Como si fuera un caso de caridad con el que están atascados. Lo que realmente me molesta ni siquiera es la falta de respeto, aunque eso ya es bastante irritante. Es que genuinamente no entienden lo que hago ni por qué importa. En su mente, si no llevas traje o no ganas 6 cifras, no eres realmente exitoso. ¿Nunca han preguntado sobre mi trabajo más allá de un cómo va el trabajo? ¿Nunca han ido a ver la estación? ¿Nunca han preguntado sobre el entrenamiento, o el equipo, o cómo es un día típico? Saben más sobre la política de oficina de Jessica que sobre el trabajo al que he dedicado mi vida. He pensado en decirles todo, en soltar exactamente lo que pienso sobre su actitud y sus favoritismos. Pero cada vez que estoy cerca de hacerlo, pienso en cómo eso solo confirmaría lo que ya creen,
que yo soy el hijo problemático que no puede manejar las críticas, que se pone a la defensiva cuando la gente señala sus limitaciones. Así que mantengo la boca cerrada y sonrío durante otra cena familiar donde tratan a Jessica como realeza de visita y a mí como si fuera el personal de servicio. Pero ¿saben qué? Yo duermo bastante bien por las noches. No puedo decir lo mismo de todos los miembros de mi familia, resulta. Todo comenzó hace unos 8 meses, aunque no supe que algo andaba mal hasta mucho después. Jessica había estado actuando raro en las reuniones familiares, más callada de lo normal, lo cual ya es decir algo viniendo de ella. Normalmente es del tipo que domina cada conversación, especialmente cuando se trata de hablar de sus últimos logros o algún caso innovador que haya manejado. Pero de repente, simplemente estaba ahí, sentada a la mesa, jugueteando con la comida, dejando que mamá y papá llevaran la conversación sin interrumpir para recordarle a todos lo brillante que es. Honestamente, pensé que era una mejora. La primera señal real de que algo no andaba bien llegó durante la cena de Pascua. Mi tía le preguntó a Jessica sobre el trabajo y, en lugar de lanzarse a su discurso habitual sobre lo gratificante que es ayudar a los pacientes y lo desafiante que es el campo médico, Jessica simplemente dijo está bien y cambió de tema. Mis padres se veían confundidos pero no insistieron. Supuse que tal vez solo tenía un mal día o estaba lidiando con algún drama laboral. Los doctores tienen egos, ¿no? Tal vez alguien en su clínica no le estaba besando el trasero lo suficiente. Lo siguiente raro pasó al mes siguiente. Estábamos en casa de mis padres para una barbacoa y el teléfono de Jessica no paraba de sonar. Cada vez que sonaba, lo miraba, ponía una expresión de pánico y lo dejaba ir al buzón de voz. Después de la cuarta o quinta llamada, mi padre le preguntó si todo estaba bien. Solo cosas del trabajo, dijo, pero su voz temblaba. Ya sabes cómo es. Excepto que yo no sabía cómo era, porque nunca antes había actuado así con llamadas de trabajo. Normalmente contestaba el teléfono toda profesional e importante, asegurándose de que todos pudieran oír lo solicitada que era. Fue alrededor de ese tiempo cuando empecé a notar otros cambios. Jessica lucía cansada todo el tiempo, como si no estuviera durmiendo. Había perdido peso, y no de una forma saludable. Parecía nerviosa, distraída durante las conversaciones. Se notaba que realmente no estaba escuchando, como si su mente estuviera en otro lugar por completo. Mis padres también lo notaron, pero lo manejaron como manejan todo lo relacionado con Jessica, inventando excusas y fingiendo que era normal. Decían que estaba trabajando muy duro, que el campo médico era muy exigente, que probablemente solo estaba estresada por ayudar a tanta gente. El punto de quiebre llegó en agosto. Se suponía que íbamos a cenar todos juntos, la familia entera, por el cumpleaños de mi papá. Jessica llegó 40 minutos tarde, lo cual era completamente inusual en ella. Normalmente llega temprano a todo, en parte porque le gusta hacer una entrada y en parte porque odia que los demás lleguen tarde. Pero esta vez entró tambaleándose, como si la hubiera atropellado un camión. Tenía el cabello desordenado, la ropa arrugada, y unas ojeras oscuras bajo los ojos que la hacían parecer como si no hubiera dormido en semanas. Perdón por llegar tarde, murmuró mientras se deslizaba en su silla sin mirar a nadie a los ojos. Mi mamá entró de inmediato en modo protector. Cariño, ¿te sientes bien? Te ves un poco pálida. Estoy bien, respondió Jessica de forma cortante, lo cual también era raro en ella. Normalmente está toda sonrisas y encantó en las cenas familiares, especialmente cuando mamá la atiende. Toda la cena fue incómoda. Jessica apenas tocó su comida, no paraba de revisar su teléfono y respondía con una sola palabra a cada pregunta. Mis padres intercambiaban miradas preocupadas, pero no sabían qué hacer. Finalmente, mi papá trató de aliviar el ambiente preguntándole sobre su trabajo, cómo van las cosas en la clínica, cariño, algún caso interesante últimamente. La reacción de Jessica no fue la que esperábamos. Dejó el tenedor, lo miró con una expresión que nunca antes le había visto, parte enojo, parte miedo, parte algo más que no supe identificar, y dijo, ¿podemos por favor no hablar del trabajo? La mesa quedó completamente en silencio. En 28 años de cenas familiares, nunca había oído a Jessica decir que no quería hablar de su trabajo. Fue como escuchar a un pez decir que no quería hablar del agua. Mis padres estaban totalmente perdidos. Esta era su hija perfecta, su orgullo y alegría, actuando como alguien a quien no reconocían. Intentaron algunas veces más iniciar conversaciones normales, pero Jessica claramente estaba en otro lado mentalmente. Se fue justo después de la cena, alegando que tenía que madrugar.
No se quedó a tomar café ni a recibir halagos como de costumbre. No se quedó tarde poniéndose al día con todos. Simplemente agarró su bolso y se marchó. Después de que se fue, mis padres pasaron una hora tratando de averiguar qué pasaba. Idearon todas las excusas posibles, que estaba sobrecargada de trabajo, que estaba saliendo con alguien nuevo y no quería hablar de eso, que estaba lidiando con un paciente difícil, que tal vez solo estaba pasando por una mala racha. Mi mamá dijo, ya sabes lo exigente que es su trabajo. Yo no dije nada, pero pensaba lo mismo que ellos probablemente pensaban en el fondo, pero no querían admitir, esto no era solo una mala racha. Esta era alguien cuyo mundo se estaba desmoronando. Las llamadas comenzaron unas semanas después. Jessica llamaba a mis padres a horas extrañas, a veces tarde en la noche, a veces temprano por la mañana. Hablaban en voz baja, y cada vez que yo estaba cerca, cambiaban de tema o se iban a otra habitación para tomar la llamada. Se notaba que algo estaba muy mal, pero nadie decía nada. Mis padres tenían esas expresiones de preocupación cuando pensaban que nadie los veía. Y empezaron a hacerme preguntas extrañas sobre mi trabajo. Ryan, tienes buen seguro a través del municipio, ¿verdad?, me preguntó mi mamá un día, de la nada. Sí, ¿por qué? Oh, solo preguntaba. Y tu trabajo es estable, ¿verdad? No hay recortes de presupuesto ni nada por el estilo. Fue una pregunta rara, viniendo de alguien que había pasado años actuando como si mi trabajo apenas fuera legítimo. Pero cuando le pregunté por qué quería saber, solo dijo que tenía curiosidad. Toda la dinámica familiar empezó a cambiar de formas que no podía identificar con precisión. Mis padres seguían tratando a Jessica como la hija dorada, pero había una tensión subyacente que antes no existía. Elogiaban sus logros, pero se sentía forzado, como si intentaran convencerse a sí mismos tanto como a los demás. ¿Y Jessica? Jessica se estaba convirtiendo en un fantasma de sí misma. La persona segura de sí misma y condescendiente que solía dominar cada conversación se estaba transformando en alguien que apenas hablaba. Probablemente debería haber disfrutado ver a mi hermana perfecta luchar con lo que fuera que estuviera pasando. Durante años había fantaseado con verla caer de su pedestal, con que mis padres vieran que su hija dorada no era tan perfecta como pensaban. Pero, sinceramente, verla en la vida real fue simplemente raro e incómodo. Seguía siendo mi hermana, aunque me hubiera tratado como basura durante gran parte de nuestras vidas adultas. Y ver a mis padres darse cuenta poco a poco de que algo iba muy mal con su hija perfecta fue casi tan extraño como ver a Jessica desmoronarse. No tenía ni idea de cuán mal estaban las cosas hasta que llegó la llamada telefónica, en septiembre. Me estaba preparando para dormir después de un turno largo cuando mi teléfono empezó a vibrar. El nombre de Jessica apareció en la pantalla. Ahora que Jessica me llamara directamente ya era suficientemente raro. Apenas hablábamos fuera de las reuniones familiares, y cuando lo hacíamos, normalmente era a través de nuestros padres o en mensajes grupales sobre planes para las fiestas. El hecho de que me estuviera llamando a mí solo a las 11 de la noche encendió todas las alarmas en mi cabeza. Estuve a punto de dejar que se fuera al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. Ryan, su voz temblaba, como si hubiera estado llorando. Necesito contarte algo, ¿ok? Me senté en el sofá. ¿Qué pasa? Hubo una larga pausa y pude oír su respiración agitada al otro lado. Luego simplemente se quebró. Estoy hablando de sollozos, del tipo en que apenas puedes pronunciar palabras. Jessica, ¿qué pasó? ¿Estás herida? Estoy en problemas, logró decir entre lágrimas, problemas muy graves, hermano. Mi primer pensamiento fue que alguien había muerto, o que había tenido un accidente, o que algo terrible le había ocurrido personalmente. Jamás habría adivinado lo que realmente me dijo a continuación. Perdí mi licencia. ¿Qué quieres decir con que perdiste tu licencia?, pregunté confundido. ¿Tu licencia de conducir? No, susurró. Mi licencia médica. Se acabó. Me quedé allí sentado un segundo, tratando de procesar lo que acababa de decir. Jessica sin su licencia médica era como, no sé, como si me dijeran que el sol había dejado de funcionar. Toda su identidad, todo lo que nuestros padres presumían, todo lo que usaba para hacerme sentir inferior, estaba ligado a ser doctora. ¿Qué pasó?, pregunté. Y entonces toda la historia salió a borbotones. Resulta que mi hermana perfecta la había cagado en grande. Hace aproximadamente un año, estuvo tratando a un paciente anciano por lo que pensó que era una infección común. El tipo llegó con síntomas estándar, ella hizo un examen rápido, recetó antibióticos y lo mandó a casa. Caso del libro, según ella.
Excepto que no era una infección común. El paciente en realidad tenía una condición cardíaca grave que estaba causando sus síntomas y el retraso en el tratamiento adecuado casi lo mata. Terminó en la UCI durante 3 semanas, tuvo que ser operado de urgencia y ahora tiene daños permanentes en el corazón. La familia demandó por mala praxis. Y aquí viene lo peor. Durante la investigación salió a la luz que Jessica llevaba meses recortando pasos, apresurando las consultas, no haciendo exámenes completos, ignorando señales obvias porque estaba demasiado confiada y creía que podía diagnosticar todo de un vistazo. El colegio médico no solo la encontró culpable en ese caso, sino que descubrieron un patrón de negligencia que se remontaba a casi 2 años. Múltiples pacientes habían sido mal diagnosticados o recibieron tratamientos inadecuados porque la doctora perfecta estaba demasiado ocupada o demasiado arrogante para hacer bien su trabajo. Su licencia fue suspendida de inmediato mientras se llevaba a cabo la investigación completa. El mes pasado se volvió permanente. Está prohibida de ejercer la medicina para siempre. La demanda es por $2.8 millones. Mi seguro por mala praxis está luchando el caso, dijo entre lágrimas, pero incluso si cubren parte, voy a deber más dinero del que jamás podré pagar. Me quedé sin palabras. Esta era Jessica, la persona que nuestros padres ponían como estándar del éxito. La que se suponía que debía estar salvando vidas con su brillante mente médica. Y ella lo había arruinado todo tan gravemente que le quitaron por completo el derecho a ejercer la medicina. ¿Y tu trabajo?, pregunté. Desapareció. Obviamente la clínica me despidió en cuanto suspendieron mi licencia. Llevo desempleada 4 meses. 4 meses. Eso explicaba todo el comportamiento extraño, los eventos familiares perdidos, las llamadas nocturnas con nuestros padres. Había estado escondiendo este desastre durante 4 meses mientras todos aún pensaban que era la exitosa hija doctora. Ryan, no sé qué hacer, dijo. Tengo pagos de préstamos estudiantiles que no puedo cubrir, facturas legales que siguen creciendo y ninguna manera de ganar dinero en mi campo nunca más. Estoy a punto de perder mi apartamento. La ironía era abrumadora. Aquí estaba la persona que pasó años diciéndome que necesitaba una carrera de verdad, preguntándome cuándo iba a hacer algo con mi vida. Mientras tanto, ella había destruido su propia carrera tan completamente que estaba enfrentando la ruina financiera y nunca más podría trabajar como doctora. Pero lo que realmente me impactó fue lo que dijo después. Intenté pedirle ayuda a mamá y papá, pero no tienen dinero para darme. Apenas están sobreviviendo ellos mismos. Espera, ¿qué? Mis padres, que actuaban como si estuvieran bien económicamente, que nunca parecían preocuparse por el dinero, que pudieron pagar la escuela de medicina de su preciosa hija, ¿estaban en bancarrota? ¿Qué quieres decir con que no tienen dinero?, pregunté. Otra pausa. Otro ataque de llanto. Han estado viviendo al día durante años, admitió Jessica. La casa está hipotecada al máximo, tienen deudas con tarjetas de crédito, el fondo de jubilación de papá está casi vacío. Han estado fingiendo que todo estaba bien, pero apenas pueden cubrir sus propias cuentas. Esto se volvía más increíble con cada palabra. Mis padres, que siempre se mostraban superiores por su estabilidad financiera, que hacían comentarios sobre mi trabajo en el gobierno como si fuera algo menor, en realidad estaban en quiebra. Habían estado fingiendo tener seguridad económica mientras acumulaban deudas y gastaban su dinero de jubilación. Querían ayudarme, continuó Jessica, pero literalmente no tienen nada para darme. Mamá empezó a llorar cuando tuvo que decirme que no podían permitírselo. Así que, para dejarlo claro, la hija dorada había destruido su carrera por negligencia y enfrentaba la ruina financiera. Los padres que se habían pasado años actuando como si fueran mejores que todos los demás estaban en realidad en bancarrota y viviendo por encima de sus posibilidades. Y ahora todos estaban mirando a su alrededor, preguntándose qué hacer. Jessica, dije lentamente, ¿por qué me estás contando todo esto? Otra larga pausa. Porque eres el único que queda, el único que tal vez pueda ayudar. Y ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. La hermana que me había llamado inútil. Que me había preguntado cuándo iba a conseguir una carrera de verdad. Que se pasó años actuando como si yo fuera la decepción de la familia. Ahora necesitaba dinero, de mí. El tipo con solo un trabajo gubernamental. Debería haberme sentido satisfecho. Esto era todo lo que había imaginado en mi cabeza durante esas horribles cenas familiares, la hija perfecta cayendo en desgracia, los padres dándose cuenta de que su niña dorada no era tan dorada, y todos de repente necesitando ayuda del mismo al que siempre habían menospreciado.
Pero, sentado ahí en mi sofá, escuchando a mi hermana llorar por haber perdido todo lo que había construido, sobre todo me sentía cansado. ¿Cuánto necesitas?, pregunté. La cifra que me dio me hizo girar la cabeza. Entre facturas inmediatas, honorarios legales y simplemente mantenerse a flote hasta que pudiera encontrar una nueva carrera, necesitaba más de $100,000. Dinero que yo en realidad tenía, gracias a años viviendo por debajo de mis posibilidades, buenos beneficios y decisiones de inversión inteligentes. Dinero que necesitaba del hermano al que nunca había respetado. Sé que no tengo derecho a pedirlo, dijo. Sé que he sido terrible contigo, pero estoy desesperada, Ryan. No tengo a quien más acudir. Le dije que lo pensaría y que la llamaría después. Tras colgar, me quedé en mi sala por una hora, tratando de asimilar todo lo que acababa de pasar. Mi hermana perfecta no era perfecta. Mis padres, supuestamente estables financieramente, estaban en bancarrota. Y, de alguna manera, la decepción de la familia se había convertido en el único que tenía su vida en orden. Pero esa llamada fue solo el principio, porque Jessica no iba a ser la única que viniera a pedirme ayuda. Me pasé 3 días pensando en la solicitud de Jessica. Parte de mí quería ayudarla. Seguía siendo mi hermana, aunque me hubiera tratado como basura durante años. Pero otra parte de mí no dejaba de recordar cada comentario sarcástico, cada vez que me hizo sentir pequeño, cada cena familiar en la que actuó como si yo no valiera nada. $100,000. Era más de lo que la mayoría de la gente gana en 2 años. Y quería que simplemente se lo diera, porque, de repente, yo era su única opción. Aún estaba debatiéndome cuando el timbre sonó el viernes por la tarde. Pensé que era una entrega, o tal vez mi vecino queriendo pedirme algo. Pero al abrir la puerta, me encontré con los 3 parados en mi porche, Jessica, mamá y papá juntos, con caras que decían que preferirían estar en cualquier otro lugar del mundo. Hola, cariño, dijo mi mamá con una voz alegre falsa que no coincidía con la expresión preocupada en su rostro. Esperábamos poder hablar contigo. Supe inmediatamente de qué se trataba, pero fingí no saberlo. Claro, pasen, ¿qué sucede? Entraron en mi sala como si se dirigieran a un funeral. Jessica no me miraba a los ojos, solo se quedaba mirando sus manos. Mis padres se sentaron en el borde del sofá, incómodos, lo cual era raro, porque habían estado en mi casa muchas veces antes. Mi papá se aclaró la garganta. Hijo. Jessica nos contó sobre tu conversación la otra noche. Está bien, dije, acomodándome en mi silla frente a ellos. Y bueno, intervino mamá, queríamos hablar contigo sobre la situación, como familia. Esa palabra de nuevo, familia. Qué curioso que de repente fuera parte de la familia, cuando necesitaban algo de mí. ¿Qué situación es esa?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se referían. Mis padres se miraron entre ellos, luego a Jessica, que seguía mirando sus uñas como si contuvieran los secretos del universo. Ryan, empezó mi padre, tu hermana está pasando por un momento muy difícil, todos lo estamos. Puedo ver eso, dije. Jessica me puso al tanto de la mayoría. Entonces entiendes cuán serio es esto, dijo mi mamá. Está enfrentando la ruina financiera. Su carrera terminó. Solo las facturas legales la van a dejar en bancarrota. Asentí, esperando que llegaran al punto. Tenía la sensación de hacia dónde se dirigía esto. Intentamos ayudar, continuó mi papá. De verdad lo intentamos. Pero simplemente no tenemos los recursos en este momento para darle lo que necesita. Los tiempos han sido difíciles para todos, añadió mamá. Ya no estamos en la posición que solíamos estar. Aún esperando que me pidieran algo directamente. No iba a facilitarles esto. Mi papá se inclinó hacia adelante. Ryan, sabemos que es mucho pedir, pero estamos hablando de la familia. La familia se ayuda cuando las cosas se ponen difíciles. Casi me río con eso. ¿La familia se ayuda? ¿Dónde estaba esa filosofía todos esos años cuando se burlaban de mis decisiones profesionales y me trataban como la decepción de la familia? Tienes un buen trabajo, añadió mamá. Ingreso estable, buenos beneficios, siempre has sido responsable con el dinero. Responsable con el dinero. Código para vives como un tacaño mientras nosotros gastamos todo lo que ganamos y más. Todos se quedaron allí, mirándome con expectativa, como si fuera una decisión obvia que debía tomar sin pensarlo 2 veces. Permítanme asegurarme de entender esto bien, dije lentamente. Jessica perdió su licencia médica porque fue negligente con sus pacientes. Está siendo demandada por millones de dólares.
No puede volver a trabajar en su campo nunca más. Y ahora ustedes quieren que yo le dé más de $100,000 para sacarla del lío que ella misma creó. Mis padres se removieron incómodos. Jessica parecía querer desaparecer entre los cojines del sofá. No es tan simple, dijo mamá a la defensiva. Estas cosas pasan en la medicina a veces. Hay complicaciones que no son culpa de nadie. Mamá, dije. Perder tu licencia de forma permanente no es algo que ocurra por complicaciones. Eso pasa cuando brindas atención de baja calidad de manera constante a múltiples pacientes durante un periodo prolongado. Jessica se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. El rostro de mi padre se oscureció. Ryan, no hay necesidad de ser tan duro con esto, dijo. Tu hermana ya está pasando por suficiente como para que tú la hagas sentir peor. No estoy tratando de hacer sentir peor a nadie, respondí. Solo intento entender por qué piensan que esto es mi responsabilidad. Porque somos familia, dijo mi madre otra vez, como si eso explicara todo. Familia, repetí. Claro. La misma familia que pasó años diciéndome que necesitaba conseguir una carrera de verdad. La misma familia que se reía cuando mencionaba mis logros en el trabajo. La misma familia que actuaba como si ser bombero fuera algo vergonzoso. La sala quedó completamente en silencio. Jessica lloraba de nuevo, pero esta vez en silencio. Mis padres parecían haber sido atrapados haciendo algo que sabían que estaba mal. Eso no es justo, dijo mi padre finalmente. Siempre hemos estado orgullosos de ti. ¿De verdad?, pregunté. Porque tengo una memoria bastante clara de ti diciéndole a la gente que Jessica salva vidas con su cerebro mientras yo solo lanzo agua y espero lo mejor. Al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Puede que hayamos dicho cosas que no deberíamos haber dicho, admitió mi madre. Pero eso no cambia el hecho de que Jessica necesita ayuda ahora mismo. Tienes razón, dije. Eso no lo cambia. Pero sí cambia cómo me siento respecto a dar esa ayuda. Todos se miraron con nerviosismo. Claramente esto no iba como esperaban. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jessica. Quiero decir, dije poniéndome de pie, que durante años me han tratado como si yo fuera el fracaso de esta familia. Como si mi trabajo no importara, como si mis decisiones de vida fueran equivocadas, y como si yo valiera menos que Jessica porque no tengo un título de medicina. Empecé a caminar por la sala. Había contenido esto durante tanto tiempo que, ahora que salía, no podía detenerlo. Y ahora, cuando resulta que la hija dorada destruyó su propia carrera por negligencia y todos están en bancarrota y desesperados, de repente recuerdan que la familia ayuda a la familia. De repente, mi estable trabajo gubernamental no parece tan inútil. De repente, el tipo responsable con buenos beneficios es exactamente a quien necesitan. Mis padres ahora miraban al suelo. Jessica lloraba sin parar. Me detuve y miré a los tres sentados ahí. Jessica, que lo había perdido todo por su propia arrogancia y descuido. Mis padres, que durante años favorecieron a uno solo y ahora enfrentaban las consecuencias de su irresponsabilidad financiera. Todos me miraban como si fuera su última esperanza. El tipo que nunca fue lo suficientemente bueno de repente era el único que podía salvarlos. ¿Y saben qué? Por primera vez en mi vida adulta, yo tenía todo el poder en esta dinámica familiar. No, dije finalmente. La palabra quedó colgando en el aire como una bomba que no había explotado. Los tres me miraron como si no pudieran creer lo que acababan de oír. ¿Qué?, susurró mi madre. Dije que no. No voy a darle el dinero a Jessica. La reacción fue inmediata y exactamente lo que esperaba. El rostro de mi madre se puso pálido. La mandíbula de mi padre se tensó tanto que pensé que sus dientes iban a romperse. Y Jessica empezó a llorar más fuerte. Ryan, no puedes estar hablando en serio, dijo mi madre con voz temblorosa. Estamos hablando de tu hermana. Mi padre se puso de pie y pude ver cómo la ira se acumulaba en su rostro. Este no es el momento para rencores mezquinos, hijo. ¿Tu hermana está en problemas reales, rencores mezquinos? Casi me río. Papá, esto no se trata de rencores. Se trata de consecuencias. ¿Consecuencias?, preguntó mi madre. Me volví a sentar y los miré a los tres. Jessica perdió su licencia médica porque fue negligente. Está enfrentando una demanda porque no hizo su trabajo correctamente. Está en bancarrota porque tomó malas decisiones. Estas no son cosas que le pasaron. Son los resultados de decisiones que ella misma tomó. Jessica finalmente me miró. Su rostro estaba cubierto de lágrimas.
Ryan, por favor. Sé que estuve equivocada en todo. Sé que te traté mal. Pero te lo suplico, lo perderé todo. Ya lo perdiste todo, Jessica, dije en voz baja. Tu licencia se fue para siempre. Tu carrera terminó. Debes más dinero del que jamás podrás pagar. Darte $120,000 no va a cambiar nada de eso. Mi madre también se levantó ahora y pude ver la desesperación en sus ojos. Ryan, cariño, por favor reconsidera. Somos una familia. Nos apoyamos. ¿Lo somos?, pregunté. Porque durante los últimos 10 años ha parecido más bien que ustedes tenían una hija y una decepción. Siempre estuvieron al lado de Jessica. Yo solo era el tipo que venía a las cenas familiares para que pudieran compararla con alguien. Eso no es verdad, dijo mi padre, pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es? Nombra una sola vez, solo una, en que me defendiste cuando Jessica fue condescendiente. Una sola vez en que le dijiste que dejara de hacer chistes sobre mi carrera. Una sola vez en que actuaste como si estuvieras orgulloso de lo que hago para ganarme la vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. No podían hacerlo, porque nunca había pasado. Eso pensé, dije. Jessica se secó los ojos y trató un enfoque diferente. ¿Y si te lo devuelvo? Con intereses. ¿Con qué dinero?, pregunté. No puedes trabajar como doctora. Y supongo que no tienes ninguna otra habilidad que pueda venderse. ¿Qué vas a hacer, trabajar en ventas durante los próximos 40 años para pagarme? Su rostro se derrumbó ante eso y casi me sentí mal. Casi. Tiene que haber algo que podamos arreglar, dijo mi madre desesperada. Algún tipo de plan de pagos. O tal vez podrías ayudar solo con las cuentas más urgentes. Mamá, basta, dije con firmeza. Ya tomé mi decisión. La respuesta es no. El rostro de mi padre se estaba poniendo cada vez más rojo. ¿Sabes qué, Ryan? Tal vez Jessica tenía razón sobre ti todo este tiempo. Tal vez si eres un inútil, si puedes sentarte aquí y ver cómo tu familia se desmorona cuando tienes el poder de ayudar. Y ahí estaba. El verdadero ellos saliendo a la luz, ahora que no estaban consiguiendo lo que querían. Se acabaron las disculpas falsas o fingir que estaban equivocados sobre mí. ¿Entonces qué se supone que hagamos?, preguntó Jessica entre lágrimas. No lo sé, respondí con honestidad. Averíguenlo. Consigue un trabajo. Declárate en bancarrota. Vuelvan a vivir con mamá y papá. Realmente ya no me importa. Mi padre temblaba de ira. Está bien, ¿quieres ser egoísta? ¿Quieres abandonar a tu familia cuando más te necesita? Es tu decisión. Pero no esperes que te recibamos de vuelta cuando cambies de opinión. Todos me miraban como si me hubiera salido otra cabeza. Creo que por fin estaban entendiendo que hablaba en serio, que no iba a ceder ni a darles lo que querían. Mientras mi padre se dirigía hacia la puerta, lanzó una última frase por encima del hombro, advirtiéndome que algún día me arrepentiría. Dijo que cuando fuera mayor, miraría atrás y me daría cuenta de lo que había tirado por la borda, y que el peso de esta decisión finalmente me alcanzaría. Mi madre se quedó un momento más, como si quisiera intentar convencerme una vez más. En vez de eso, simplemente negó con la cabeza con tristeza y siguió a mi padre hacia afuera. Jessica fue la última en irse. Se levantó lentamente, con un aire de derrota que nunca antes le había visto. ¿Y si fueras tú?, preguntó. ¿Y si tú fueras el que lo perdió todo y necesitara ayuda, no te gustaría que tu familia estuviera ahí para ti? Lo pensé un segundo. ¿Sabes qué, Jessica? Si yo hubiera destruido mi carrera por negligencia y terminara en bancarrota y desesperado, no tendría el descaro de pedirle ayuda a alguien a quien pasé años tratando como basura. Lo resolvería por mi cuenta, como lo he hecho toda mi vida. No tuvo respuesta para eso. Simplemente salió y cerró la puerta detrás de ella. Me quedé en mi sala por un rato después de que se fueron, esperando sentirme culpable, triste o arrepentido. Pero, en realidad, solo me sentí aliviado. Por primera vez en mi vida adulta, me había defendido por completo. Dije lo que realmente pensaba y me negué a hacer su plan de respaldo. Una hora después, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi madre, probablemente llamando para intentar manipularme con culpa una vez más. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego llamó Jessica. Luego mi padre. Ignoré a todos. Durante los días siguientes, las llamadas siguieron llegando. Largos mensajes de voz llenos de acusaciones, culpas y súplicas desesperadas.
Mi madre dejó un mensaje diciendo que estaba destruyendo a la familia. Mi padre me llamó egoísta e ingrato. Jessica envió mensajes de texto pidiendo disculpas nuevamente y rogando que reconsiderara. Eliminé todo sin escuchar la mayoría. 2 semanas después, las llamadas cesaron. Supuse que habían encontrado otra solución o que se habían rendido en intentar cambiar mi decisión. De cualquier manera, estaba bien con eso. Supe por mi tía que Jessica se había mudado de nuevo con mis padres y había conseguido un trabajo en una tienda minorista. Mis padres tuvieron que mudarse a una casa más pequeña y estaban luchando económicamente, pero se las estaban arreglando. Ninguno de ellos volvió a contactarme. ¿Y sabes qué? Dormí mejor de lo que había dormido en años. Puede que algún día ellos intenten volver a mi vida. Tal vez con palabras más sinceras. Tal vez no. Pero si llega ese día, decidiré con la misma claridad con la que decidí esa noche. Porque ahora sé que no se trata de ser el hijo perfecto, el exitoso o el que más da. Se trata de respetarte a ti mismo lo suficiente para no permitir que te usen. Y por primera vez, esa lección, que aprendí solo, sin aplausos ni reconocimientos, fue mi verdadera victoria. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.